días, gracias por estar acá, Pedro Sedlinsky, José Lovella. En este caso vamos a entrevistarlos por la obra que está en Espacio Callejón, Los Habitantes. Se trata de una miniserie que va a ser contada por un actor y efectivamente se incorpora dentro de ese mundo de los vivos de la época de la Guerra Civil Española en 1936, en donde aparecen, por ejemplo, figuras como Federico García Lorca, Carmen Luna, Antonio Machado. Parte, digamos, de lo que me interesaba preguntarles al haber visto Los Habitantes y al saber además que se trataba en realidad originalmente de una miniserie o de una película, o digamos, de un guión en definitiva, es cómo lograron trasladar ese material al teatro, en tanto que hay un pasaje de dispositivo y por lo tanto hay una diferencia dentro de lo que es el lenguaje escénico. Más allá de que efectivamente reproducen casi eh, muy marcadamente lo que podría ser una descripción de un guión, ¿no? Porque vas a mencionar interior, día, etcétera. Pero de todas maneras entiendo que el cambio de dispositivo tiene que haber impactado de algún modo. Pedro, Sí, bueno, a ver, una decisión importante fue esa, decir, bueno, contarlo como un guión. eh, y bueno, después fuimos sobre la marcha también aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Cómo contar, cómo hay algo también del habitar a los personajes. En un momento era como más narrativo y más distanciado, después hubo algo más de buscar encarnar. eh, y acá el tema es que se vea. Creo que algo que conserva esto del audiovisual es que nosotros lo que queremos es que la gente vea todo, ¿no? Vea los personajes, vea lo que les pasa, vea los espacios, vea el contexto histórico. Entonces hay algo que está muy puesto en eso también. Eh, y bueno, y lo teatral, o sea, nosotros teníamos sinopsis de guiones de esto y lo fuimos armando en función de lo teatral. Eh, y bueno, y lo teatral, o sea, el actor en el centro, el actor que te muestra, que emociona, algo el cuerpo del actor y como centro. eh, y bueno, y siendo algo, tiene como algo muy concentrado en cuanto a lo que se narra, también en cuanto a lo que tenemos, es Joselo y una silla y con eso vamos todo. Eh, entonces, bueno, es eso, es un reciclado ahí, es decir, bueno, de este material tan grande que teníamos, que atravesaba tantas épocas, incluso en los habitantes, la totalidad que teníamos es mayor todavía, porque empezaba en Rusia, después sigue en España, que es lo que mostramos ahora, pero después también sigue en Argentina en el 55, después teníamos una temporada que era para México, una en Italia en la pandemia, bueno, era un proyecto muy grande como para plataformas, y bueno, y en la pandemia decidimos, frente a la realidad, decimos, bueno, hagamos algo con esto. Entonces, bueno, así fue el inicio, ¿no? hay algo creo que me gustaría. Vos es que recién viste que la vida tiene íntima relación con lo que sucede en el momento, es una frase de Peter Brook, ¿no? Y nosotros creo que tomamos algo de eso con Pedro en la pandemia, que nos pasó, como a todo el mundo, nos pasó de estar encerrados y nos pasó de tener mucho tiempo para todo. Y en ese tiempo para todo que uno tenía, además de las cosas cotidianas y la familia, había una zona que era el salvarnos. Y yo creo que, como bien Pedro dijo en una nota hace unos días, yo creo que ese título me quedó y me queda como un título, no solamente un título para nosotros, los artistas, los actores, los que escribimos, los que hacemos, sino para mucha gente, que es que esto nos salvó, a Pedro y a mí nos salvó en un contexto en donde la cosa está que arde. Recién acabo de hablar con dos actores que me están diciendo su situación
de trabajo, ¿no? Y acabo de estar con Ricardo Díaz Maurel, la hija de Julieta Díaz, y hablando de este panorama que se vislumbra, y acá ya te cuento, Pedro, que es lo que se vislumbra como presente y como futuro de lo que tiene que ver con las artes visuales, es terrorífico. O sea, no hay. Por eso tanta gente está haciendo teatro, Sí, ¿no? claro. Asocié esto con lo que nos salvó, ¿no? Sí, Nos sí, salvó esto totalmente porque, financiado, informado. y con Pedro lo hicimos los dos, desde la pandemia hicimos esto y ahora ensayando los dos encontramos este pulso motor que ahora Pedro te lo va a contar mejor, que tiene que ver con cómo trasladamos ese trabajo audiovisual a un formato teatral, pero que en realidad surgió también de un trabajo colectivo entre Pedro y yo, donde él mirando de afuera y yo accionando, improvisando y tomando el contexto del estudio de los personajes que se cuentan, Machado, Carmen Luna y Federico García Lorca, vislumbramos ahí un material que inclusive trascendía lo que tiene que ver con el audiovisual miniserie, porque al ponerle el cuerpo había zonas que nos metíamos que traspasaban eso y que el teatro es sagrado en ese sentido. Entonces, ¿por qué es sagrado? Porque se presenta en un lugar, ¿cómo es lo que dijo Tarantino, Pedro? ¿Cómo es lo que dijo Tarantino? No, y esto, bueno, que había algo de buscar el teatro, ¿no? Buscar el tema del actor. Él está diciendo que no, que va a hacer teatro, que no quiere hacer más cine, que el cine está corrido del lugar de lo que era, está corrido de lo sagrado también el cine, porque él dice, bueno, es estrenar, está todo manejado por las plataformas, y es ir 2 semanas a un cine para que después pasara a la tele, y hay algo de esa cosa de trascendencia y del esfuerzo que uno pone para algo que vos sabés que va a ir un poco más allá, ¿no? O sea, que va a trascender en cuanto bueno, a los planos que uno puede tocar, que puede llegar al público, la movilización que te genera, que bueno, creo que el teatro en el siglo pasado se transformó frente a la llegada del cine, que le quitó lugar a cierta cosa narrativa, y bueno, y está muy bien parado, no hace mucho. O sea, es irreemplazable el actor, es de una potencia, bueno, irreemplazable. Y bueno, nosotros estamos muy con ese tema, ¿no? Muy fijados ahí. Y bueno, creo que también para mí es muy importante el espacio del callejón también. Tiene algo que vibra muy bien en el sentido de lo que es la obra, ¿no? Esos paredones, ¿viste? Ese Claro. espacio tan despojado, ¿no? Las vigas, hay algo ahí que está muy bien en cuanto a esta cosa de la soledad del actor y la silla en ese espacio enorme, creo que también cuenta lo que los habitantes, ¿no? Esas almas bueno, que aparecen, que entran, que tratan de hacer lo que pueden, la soledad frente a este poder tan fuerte, eh, y bueno, pensé que ahí algo se arma interesante. Sí, yo rescato el espacio teatral como un espacio de resistencia y sin ninguna duda el actor en función es un cuerpo que vive y siente y es afectado en un tiempo continuo, a diferencia por ahí de lo que se puede llegar a provocar en el cine, en particular a la actuación cinematográfica de cada uno de los actores, porque bueno, lógicamente, ¿no? Tenés corte de escena, tenés un frenar en la emoción, tenés que un volver a retornar, tenés un corte en la narrativa, tenés, digamos, una estructura de filmación exclusivamente por locaciones, seguramente, digamos, para poder ahorrar un poco digamos, Claro. y ajustar los tiempos de filmación. O sea, todo eso evidentemente hace que no solamente sea quizás claramente más costoso poder hacer una película, pero más allá de eso, la actuación como oficio, creo que se logra vivir y se logra disfrutar mucho más arriba de las tablas que, que en lo cinematográfico. No sé qué pensás, José, pero creo que estarás de Sí, acuerdo. sí, también.
Me estás contando, nos estás contando, es eso. A mí me está pasando eso, estoy sintiendo una felicidad. En realidad a mí esto, vuelvo al tema este de que si yo te dije, yo soy rosarino, cuando vine de Rosario era muy pibito, tengo 60 años, y me acuerdo que venía con una valija llena de sueños, sin saber muy bien qué era el teatro, la verdad, pero encontrando en maestros como Raúl Serrano y todo lo que tiene que ver con el arte y la creatividad, encontrando una forma de contar. Y esa forma de contar me di cuenta en el transcurso de los años que me llevó a darme cuenta que más que contar las historias de los demás, que además me encanta también, había algo motor que tenía que ver con mi infancia y mi adolescencia y con haber vivido muchas casas, muchas mudanzas y algunos desalojos, que tenía que ver con esta búsqueda de la soledad, ¿viste? Del niño perdido, del ser que no se encuentra, del encontrar en el arte ese lugar que no encontrabas en ningún lado. Y eso me llevó a mí a la dramaturgia, a la escritura, y me llevó a la actuación. Pero por sobre todas las cosas encontré en esto, en los habitantes, con Pedro, encontramos una forma que es muy novedosa porque es habitar el cuerpo de otro, a su vez me salva a mí para habitarme a mí, habitar los personajes y entrar en una zona que rompe, como diría Serrano, y nos lleva a lo Shakespeare, a lo shakespeariano. Y eso es único. Eso. Es un lugar donde no lo querés dejar. Yo le dije a Pedro, yo este terreno no lo quiero dejar. Es un lugar para habitarlo y seguirlo, ¿no? En ese sentido, ¿a qué técnicas acudís? O sea, me pareció que no era del todo, me pareció que podía llegar a haber alguna técnica de narración oral, pero que no va tanto por ese lado, digamos. ¿Qué es lo que haces, digamos, para poder entrar y salir constantemente de esos personajes? Digo, Claro. porque Joselo también aparece cuando dice esta estructura de guión de interior, día, tal espacio, tales personajes están en escena, etcétera. Exacto. Sí, ahora yo creo, a mí lo que me pasa es que la estructura, la escritura, la dramaturgia que armábamos con Pedro, al ensayar ensayábamos en el departamento de Pedro, muchas horas, y íbamos creando. Yo me iba a la plaza y eso que escribíamos lo iba a caminar, lo caminaba. Hay mucho del caminar también, hay mucho del encontrar en la soledad y en la caminata, y que no es lo mismo que estar sentado. Y encontraba ahí lo que no se dice. Era Raúl Serrano decía el actor es lo que no se dice. Entonces, en lo que no se dice lo llevaba a la casa de Pedro y Pedro como tiene bueno, Pedro escribe de una manera única porque tiene una forma de escribir que es poética, porque él tiene los finales de cada cosa y de cada cierre de lo que sería no solamente cada escena, sino cada segmento, en la miniserie significa como cada parte, digamos, cada cambio de giro, cada punto de giro, con una poética estructural muy personal de él. Entonces era como yo irme al grueso para que él me lleve a lo fino. Entonces, en esa construcción entre lo grueso y lo fino, se pudo construir esto que me es, sinceramente, ahora te respondo eso, que me es muy fácil. O sea que la gente piensa que te terminas cansado. En realidad no, porque termino con mucho gozo. Y la forma de entrarle ahí es desde la conciencia. O sea, sabiendo que estoy contando algo y que no, un desafío a realizar y que yo con Pedro eso caeremos cada vez más, es que no se vea mucho al actor, sino que se vea la historia. Eso, ¿no? Y digamos, ¿cómo fueron investigando o qué elementos fueron retomando de Lorca, de Carmen Luna, de Antonio Machado, digamos, cómo se fueron nutriendo para construir las historias? Ahí Pedrito lo va a contar. Mira, mira, esto, a ver, nosotros trabajamos, bueno, esto fue primero una película y una miniserie que empezaba en el 1955, que era una familia que era asesinada, era un chico, un matrimonio de un chico, bueno, el chico podía evitar, se daba cuenta de que entrar en los cuerpos y ahí investigaban su crimen. En un momento durante la pandemia, de ahí hicimos una miniserie y en un momento de la pandemia dijimos, bueno, para ver el tema de las plataformas, vamos a hacer 4 temporadas. Joselo fue el que investigó, cada uno tenía una, bueno, Joselo investigó el tema de España,
Y ahí fue descubriendo, decimos, bueno, esta propuesta, el bar, los personajes, estos personajes republicanos. eh, y bueno, y con eso fuimos armando dentro de lo que es esto de estos personajes que habitan para salvarlos. Acá la misión de ellos es tratar de salvar a estos personajes que van a ser perseguidos y asesinados por falangistas. Ver cómo trabajamos con las historias reales de ellos, que era, bueno, cada uno tuvo su historia de final, y bueno, nosotros agarramos acá y decimos, bueno, lo de Lorca fue así, o sea, digamos, cómo fueron los pasos hasta que lo mataron, Machado también, cómo fueron los pasos hasta que se tuvo que exiliar y no el exilio. Entonces trabajamos eso, las historias, y bueno, y son personajes que tienen una riqueza enorme, que yo Lorca, decimos, bueno, tomamos para la escena que está en el bar, Pequeño Vals Vienés, que es una poesía impresionante, Anda Jaleo, bueno, cosas que, bueno, Bernarda Alba, es como, bueno, en un momento nos encontramos con un libro que había como un prólogo de Bernarda Alba, donde él contaba mucho, contaba algo de lo que nosotros contamos, una escena que él cuenta en el cementerio, esta obra acaba de terminar y que después le genera tanto lío y que es su obra, su última obra. Bueno, tiene esas cosas riquísimas que ahora después uno tiene eso y ves como esos elementos los vas metiendo para que fluya todo, ¿no? Porque tenés una dramaturgia, tenés una historia que tiene que ver con los habitantes, con los muertos, bueno, y dentro de eso, como esos elementos que decidimos tomar de cada uno, de Machado también, bueno, poesía, tomamos la poesía que él le dedica a Federico García Lorca y la muerte, él con su hermano, la historia del conflicto de Antonio Machado con Manuel Machado, que Manuel Machado pasa, digamos, a la línea franquista, digamos, él termina siendo el poeta de Franco, que le escribe, bueno, entonces tomando toda esa conflictividad y esos personajes y estas cosas que nos gustaban, así, bueno, trabajar, poner poemas de Lorca, bueno, y que funcione la acción y todo, era como muy nutritivo, ¿no? Para el material. Entonces, bueno, así fuimos trabajando. También José lo descubrió a Carmen Luna, que no le conocen ni los españoles. O sea, le pasan una nota de agencia F, y bueno, y eso no la conoce. Es un personaje que le encontró investigando mujeres, y bueno, y es riquísimo como personaje. El tema de su lucha, el tema, bueno, cómo la mataron, el tema de todo lo que significó. Bueno, están estos discursos fuertes que los tomamos de Queipo del Llano, que es un general franquista, que habla de perseguir y matar a los comunistas, a los homosexuales y a las mujeres feministas, y bueno, mostrar lo que son los hombres, y bueno, hay una presencia muy fuerte de este poder masculino tremendo y fascista que es también el que está ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora. Claro. Sí, y, digamos, lo curioso es, se nombran anarquistas, se Sí, sí, nombran. claro. Bueno, nada tienen que ver Sí, sí, con sí. Carmen Luna, ¿no? Lógicamente, pero Claro, claro, esto no, claro, Claro. no, esto es para fusilarlos de verdad. no, 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 violencia no igual, porque si no seríamos igual Violencia no, que violencia no. ellos. Pero bueno, Violencia es mentir, como dice el indio. violencia es mentir, totalmente. Yo creo que Eh, la forma sí, de perdón, la forma el otro día salió una nota, viste, que decía una obra antiviolencia, ¿no? Sí, Digo, ¿qué viaje se pegó después esa crítica, esa periodista? Porque qué bueno que fue, porque yo creo que hay algo que ella vio del fondo, ¿no? Que debe tener que ver con esto, que me parece que la forma de estos que habitan tratan de lograr la justicia a través de poder salvar algunas vidas, que no, algunas se pueden y otras no, pero de cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Y que en el orden fantástico, qué lindo sería poder cambiar el rumbo de algunos de ahora, ¿no? Pero bueno, eso me quedé pensando. claro. Ibas a decir algo, Jimena. no, no, igual retomo, digo, varios elementos que brinda a los habitantes
es una apuesta a la justicia, ¿no? O sea, en esa idea de habitar los cuerpos se Sí, claro. busca esa justicia. A mí me generaba, en conjunto con una colega, con Rocío Villar, la duda de por qué hay quienes no logran salir del cuerpo. Si esto ustedes lo habían como tratado de justificar, a nosotros se nos había ocurrido una lectura que podía ser el hecho de se encontró o no se encontró el cuerpo, entonces se puede o no se puede salir del cuerpo porque efectivamente hay un cuerpo que fue sepultado o no. Pero digamos, es una lectura que no sé si que no sé si cuaja finalmente en la obra, se las pregunto como curiosidad. Bien. Sí, mira, Federico. nosotros lo que nos pasa, o sea, nosotros sabemos que los que habitan son los justos, eso sí sabemos, que es este Yemto, o sea que siempre, bueno, y nosotros también eran familias, y había algo de un personaje que era como un justo, alguien que tenía algo que era los que podían habitar en estas instancias. Lo de salir del cuerpo, bueno, eso apareció algo muy concreto ahí en la muerte de Federico, que también, a ver, que apareció y nos pareció muy interesante dentro de esta cosa fantástica y medio loca que decimos, bueno, pueden habitar, o sea, que exista una lógica y una escena montada sobre eso, que es este muerto que le dice al otro a ver si puede salir, o sea, hay algo que constituye una escena realista, digamos, y hay algo que un personaje quiere del otro y una conflictividad en algo tan extremo como es un muerto, que, digamos, como un fantasma que le dice al otro que salga. Y me pareció interesante como escena. Y después, bueno, Claro. también trabajamos con él, o sea, nosotros cerramos en función de decir, bueno, Lorca lo mataron, entonces trabajamos la escena en función de eso y después, bueno, hubiera sido bárbaro que Lorca lo pueda, sea un habitante más, pero no lo es. Entonces, no tenemos una lógica por la cual, pero a mí me parece, lo que me parece muy interesante del diálogo es cómo el espectador arma lógicas, ¿no? Y nos dice, bueno, esto, y viene la gente con cosas que uno dice, bueno, tampoco sabes cómo abarajarlas, digamos, porque son cosas que el espectador completa mucho, y uno a Bien, veces toma decisiones bueno, que son decisiones porque las decidiste así. claro, entiendo porque de hecho Y, con Carmen y con Machado no se da esto que estoy mencionando. Entonces, no, claro, Claro. ahí no hay tema. A ver, a qué nos traccionaba la escena? Nos traccionaba al amor. O sea, este muchacho justo está enamoradísimo de Federico y le gustaría vivir con él la eternidad, que salga y bueno, y seguir. No lo puedo salvar, pero le gustaría que sea su compañero de muerto. Y no sucede, es interesante que no suceda y que se genere esa escena dramática ahí, él, bueno, intentando correrlo y que no es que sale, sino que no salió y que entienda la frustración de decir, bueno, hay uno no pueden salir y tampoco saben por qué, ¿cierto? Ellos se van dando cuenta quiénes son y que están haciendo eso y que algunos pueden, otros no. Bueno, incluso Hay nos algo de, pasaba que acá no lo trabajamos, pero una cosa, grosera, había algo en lo visual que decíamos, bueno, algunos podían, que costaba evitar, no les salía bien, acá no trabajamos eso. no, no, claro. Pero dentro de toda esta cosa que inventábamos, que decimos, bueno, los muertos pueden entrar, empezaba a haber peripecias de los personajes que, bueno, acá nos interesó que se genere esa escena romántica de pérdida, decir, bueno, este quiere estar con Federico de la eternidad, piensa que va a salir y no sale. Entonces, bueno, se le rompe el corazón junto a los espectadores. Bueno, claro. nosotros Además privilegiamos la escena, que hay funcione. algo muy interesante que arranca con el comienzo, que viste cuando Shempton salva a su mujer, y cuando la salva a su mujer, él va muerto caminando, viste que los muertos le preguntan, ¿cómo le hiciste esto? Y él sinceramente no, dice, no sé.
Mm, y su no sé lo lleva a un... Hay un orden místico también, ¿viste? mm, Como... El orden pragmático sería que te respondió Pedro, que es los justos, ¿viste? Los justos. mm, Hay todo un estudio que hizo Pedro sobre los justos y además sobre el hombre bueno, que después te va a contar algo del hombre bueno, mm, que, que eso es todo lo que uno puede como ponerle la estructura de lo que escribe. Y después hay un orden místico que tiene que ver con esto que sucedió en escena, son estas historias, viste, como volvemos un poco a Serrano, viste, y a Shakespeare, viste, el orden shakespeariano, el orden poético, que cuando uno rompe las estructuras y empieza a hablar sobre cosas que mm. no son claras, digamos, Sí, sí, ¿no? Por eso es Shakespeare poético. Y acá nos metimos en una orden donde decía, bueno, ¿qué pasa, viste, con esta historia de amor? Él claro, está perdidamente enamorado, pero perdidamente enamorado de ser este actor de la barraca. claro. Y después lo pierde, por eso lo sigue. Entonces, en esa idea de seguirlo, bueno, sucedió eso del final, ¿viste? Y es como pedirle ayuda a un padre, decirle, pero ¿por qué él lo puede hacer y yo no? ¿Viste? El padre dice, y no sé, mira, no tengo la respuesta. Estoy aprendiendo a ser padre. No lo sé, dice Jento. Mire, no sé, algunos pueden entrar, otros no, ¿no? Pero es, Mm. es desde ese orden. Algunos creen, otros no. Shem Tov, o sea, Shem Tov en hebreo quiere decir buen nombre. Y hay un personaje que es un justo, un sabio judío, varios siglos atrás, que se llama Baal Shem Tov. Baal, que Shem Tov quiere decir el dueño del buen nombre. Qué lindo Entonces, eso. hay algo de eso, ¿no? De este tipo, de estos justos, de estos que, bueno, no sé, algo que le interesa al otro, hay algo como decir, bueno, son gente de ese orden las que pueden habitar. Eh, Qué lindo eso que dijiste. Es muy lindo eh, eso, de alguien que le interesa el otro. Definición perfecta ahí. sí, Claro, sí. muy bien. Y tengo una Es eso. curiosidad. El poema que finalmente lee Machado, que le lee a Machado en realidad, ¿de quién es? Y De después ese ahora. final de ese poema que dice, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Nos pareció, no me acuerdo, bueno, esto lo tomamos de algo y bueno, y me pareció muy lindo, ¿no? Lo que sea, lo que él escribió, a ver, hay algo ahí de esta relación de esos dos, de padre e hijo, de la muerte del padre, y bueno, cómo se va uniendo toda esta línea de la poesía, que él se la da, que no la puede leer, y bueno, al final se lee eso, que nos parece eh, que está muy bien, como cierre. ¿Y cómo fue el tema de la repercusión? Bueno, yo estuve en prensa y realmente fue una La maravilla. gente le emociona mucho, la conmociona el material. Hicimos unas notas primero, después y ahora estamos haciendo varias notas con gente que ya la vio. Y bueno, y la gente, hay una muy buena recepción. Yo creo que la vez pasada vino Pablo Finamori a vernos, que es un gran amigo de los dos, y hablaba de que genera empatía el material, que nos viene pasando desde que empezamos con lo audiovisual, lo mostrábamos y había gente mucha gente se sumaba, quería estar, incluso ahora también, gente dice, bueno, te grabo, te hago lo de la gráfica, te hago videitos, vienen, te ayudo a hacer la comedia. O sea, hay algo ahí que mueve, que es muy a favor del material. Eh, que, bueno, no sabría explicarte qué es. Pero me parece que hay algo de la justicia, de estas víctimas que tienen ese poder de volver, esto, y bueno, todos estos personajes Sí, tan, tan positivos, ¿no? Eh, y es muy buena la repercusión, muy buena la crítica que tuvimos, muy buena lo que nos devuelve la gente que cuando hablamos a la salida, o bueno, está muy bien, estamos muy contentos con eso también. A ver, nosotros trabajamos mucho tiempo solos, fue muy pospandémico, solo, o sea, incluso no tenemos asistente, no tenemos escenógrafo, no tenemos músico. El equipo somos nosotros dos, Daniel Franco y la persona que hizo las luces, que hizo 2 ensayos. Entonces, bueno, en un momento José lo da clases en un celular en Lanús y ahí a él le propusieron
que mostremos algo. Nosotros no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar, incluso si se iba a entender, si esto como estaba montado como un guión, los cortes, la narración. Y nos sorprendimos muy gratamente, hubo un silencio en la sala y hubo algo, viste, que la gente después hicimos una charla con la gente, también porque no sabíamos qué, queríamos saber qué les había pasado. Claro. Y fue muy, muy impresionante. Incluso, José, lo te voy a contar, la vez pasada, bueno, hice una nota en una radio y me decía que sería muy interesante esto de hablar, de tener una charla con la gente. ¿Qué le pasa? Porque me parece que hay algo que la gente queda como muy emocionada y Claro, vibrante. Entonces, yo que también, ahí me puede ser algo parece. interesante. Ahí en Lanús nos pasó algo muy fuerte, que fue que nosotros cuando lo hicimos, es lo que dice Pedro, y además no sabíamos, la verdad que no sabíamos qué iba a pasar, ¿viste? Inclusive con la convocatoria. Y cuando salimos había 200 y pico de personas, ¿viste? Y gente del barrio, de Lanús, ¿viste? Es un centro cultural para la gente, ¿no? Y eso pasó, que se quedaba la gente, no se iba. Y eso que solo vio la primera parte, o sea, no vio la totalidad, vio solamente hasta lo de Lorca, ¿no? Y cómo Claro. sigue, cómo sigue. Y ahí nos pasó algo, ¿viste? Dijimos, bueno, y hasta tan bien, que bien que está pensada en hacerla en 2 veces, porque si le genera curiosidad en cómo va a continuar, también entiendo, y acá me reflexiono para los tres, ¿no? Estoy pensando, que qué bueno haber hecho la completa para la prensa, porque me parece que cada vez se afirma más esto que voy sintiendo, que es que hay un hecho que se completa cuando el espectador termina de cerrar con la historia de Machado. Cada vez me convenzo más de eso. Como que hay una cosa que se abre y que cuando termina el capítulo de Lorca queda inconcluso, inclusive queda inconcluso en mí como actor y por supuesto va a quedar en el espectador, y que cuando termina lo de Machado hay algo que termina de cerrar, me parece, para abrir otra historia, pero en ese caso se cierra algo. No sé qué te pareció a vos eso, Jimena. Sí, para mí fue un hallazgo poderla ver, digamos, completa y no fragmentada. Como me parece que en algún punto es una unidad, no necesariamente tiene que estar cortado. La primera vez que la hicimos, llevamos todo más o menos armado, a ver qué hacíamos. Y ahí José lo decidió cortar en la segunda, que no con la posibilidad, pero él lo decidió también en cuanto a la percepción de lo que pasaba con el público, que creo que más podía hacer mucho. Me parece que hay algo, una cosa es la prensa, otra cosa es la intención de entender más por otro lado, y con público, bueno, puede ser, pero me parece que puede ser mucho todo. A ver, nuestra idea era decir, bueno, tener la posibilidad de que vengan 2 días separados y también, si no, hacer una, decir, bueno, ok, hacemos así, todo, paramos en el medio un poco, probar las diferentes cosas. También nos vino mucho de gente decir, bueno, es mucho todo. Y, pero por eso, estamos probándolo. Inicialmente la cosa va a ser en 2 partes. Puede llegar a ser que por la situación nuestra de horario sea en el mismo día, entonces la gente tenga la posibilidad de entrar en una y tomarse una coca y volver. Bien, Les agradezco el tiempo y poder compartir estas preguntas que tenía para hacerles. Y bueno, ojalá que siga por mucho tiempo más y siga siendo un espacio de resistencia, como decíamos al comienzo. gracias por esta nota y todo lo que podamos resistir, bienvenido sea, ¿no? Vamos para Ujú. eso. Gracias, muchas gracias, Jimena. No, por favor. Muchas gracias. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Gracias.